porque hoy declaró Cepeda, finalmente lloró ante el juez. La verdad es que todos los pormenores los tiene Roberto Cox. Estamos en directo desde Lyon, Francia. Estamos junto a Roberto. Roberto. Hola, Roberto. Buen día. ¿Qué tal, Julio, Andrea, Eduardo? Hola a todos. Hola, Roberto. En estos momentos se están realizando los alegatos acá en la sala. Ya más temprano fueron los alegatos de la abogada de la familia Kurosaki y de también la misma abogada, la comparten la familia Kurosaki y Artur del Piccolo. También habló el fiscal y ahora está hablando Robin Bansag, que es el primero de los abogados de Nicolás Cepeda. A ver, ha sido una jornada muy interesante. Ya el fallo, la sentencia es inminente. Podríamos tener sentencia incluso, si se adelanta todo, incluso el día de hoy, pero todo indica que podría ser mañana. Pero si acá deciden apurarlo, podríamos tener sentencia el día de hoy. Y acá la principal novedad del día: el fiscal pidió ante la Corte 30 años de cárcel para Nicolás Cepeda. 30 años de cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Porque acá hay un cambio rotundo respecto a los anteriores dos juicios. En los anteriores dos juicios el fiscal había pedido cadena perpetua. Sin embargo, esta vez el fiscal no pide cadena perpetua. Recordemos que el fiscal cambió, no es el mismo que el de los dos primeros juicios. Y finalmente este nuevo fiscal pide 30 años. Esto les puedo decir, les puedo adelantar que causó sorpresa y molestia en la abogada de la familia Kurosaki, Sylvie Gallet, misma abogada de Artur del Piccolo. Hay molestia porque creen que este pedido de 30 años de cárcel podría llevar a que finalmente, este es el tope, digamos, están pidiendo 30 años por un asesinato, que vendría a ser el homicidio con premeditación en Francia. Están pidiendo 30 años y finalmente nos dicen que, claro, la molestia radica en que el tribunal podría decidir en las próximas horas o mañana una pena menor a los 28 años que ya se le habían dado a Nicolás Cepeda en el primer juicio y en el segundo juicio. Es la principal novedad en una jornada donde habló Nicolás Cepeda, donde respondió el último interrogatorio que se le ha hecho. Nicolás Cepeda va a volver a hablar una vez más en este juicio, lo va a hacer mañana cuando le den la oportunidad de decir sus últimas palabras. Pero hoy fue el último día en que respondió preguntas. ¿Roberto? Y también existía pesar en la defensa de la familia Kurosaki por lo siguiente, porque la abogada Sylvie Gallet pensaba que este interrogatorio iba a ser con la ausencia, sin la presencia de los padres, y que de ese modo probablemente Sylvie Gallet pretendía obtener alguna revelación, tal vez no alguna confesión, pero sí algún dato extra, alguna revelación importante en este caso, siendo que Humberto Cepeda y Ana Luz Contreras, los padres de Nicolás, no estaban en la sala. Sin embargo, este interrogatorio ya fue hecho en presencia de ambos padres, porque recordemos que ayer declararon ambos, claro, y una vez que declaran, ellos se pueden quedar en la sala. Y este interrogatorio fue hecho el día de hoy con la presencia de ambos, y la abogada planteaba que difícilmente Nicolás iba a ceder en alguna de sus posiciones estando los padres presentes. ¿Y pudo haber cambiado también la manera de enfrentarse al tribunal? Porque tú nos has contado que en cada una de las declaraciones que ha tenido Nicolás Cepeda él ha estado muy tranquilo. Incluso cuando se entra a temas que son muy difíciles, ¿no?, para él y obviamente de lo que podría haber ocurrido con Narumi, que estaba muy calmado, que no expresaba ningún tipo de emoción, de sentimiento. Sin embargo, en esta última declaración, él se quiebra. Sí, se quiebra porque Sylvie Gallet tenía su última oportunidad en este juicio. Recordemos que, ojo, los abogados de Nicolás Cepeda han calificado este tercer juicio como el juicio de la última oportunidad para Nicolás Cepeda, claro, donde acá todas las partes están jugando el todo por el todo. Por eso Sylvie Gallet sabía que tenía, al momento de interrogarlo esta mañana, la última oportunidad de obtener una confesión. En francés se dice de le faire craquer, de quebrarlo, de que finalmente las preguntas lo llevaran irremediablemente a una confesión. Y es lo que trató Sylvie Gallet. Sylvie Gallet es la abogada rubia que vemos siempre entrevistada acá en el juicio, y ella tiene una forma de hablar, habla muy despacito, muy pausado,
y ese tono que tiene es un tono muy dramático. Y por momentos ella ocupa mucho el sarcasmo y la ironía para hacer las preguntas. Y ella pretendía con este método tal vez lograr alguna confesión o que Nicolás Cepeda al menos entregue algún detalle. Y ella le dice, le pregunta si él todavía amaba a Narumi, si él todavía soñaba con ella y si es que él pretendía decir algo más. No piensa, le dice el señor Cepeda, que usted pueda hacer algo mejor y decir lo que pasó. Todo esto con un tono muy dramático en todo momento. Y él dice, tiene razón, trato de hacerlo mejor, ser una buena persona. Y Sylvie Gallet le dice, es el momento, señor Cepeda, lo puede hacer ahora. Y ahí se produce un silencio total en la sala, ¿eh? No vuela una mosca. No se escucha absolutamente nada, todos los ojos están puestos en Nicolás Cepeda, esperando tal vez que diga algo más. Y él dice simplemente lo siguiente, lo mejor que puedo hacer es acercarme a la verdad. Y Sylvie Gallet le dice, usted tiene la verdad. Entiendo que lo que le digo no la satisface. Yo no la maté, la amé profundamente, soy incapaz de hacerle daño, dice Nicolás. Y ella retruca y dice, es su conciencia la que le juega en contra, señor Cepeda. Y ahí, ya elevando el tono, Nicolás dice, yo no la maté, no maté a Narumi. Traté de hacer todo para llegar a la verdad. Traté de aportar todos los detalles que sabía. Solo me acusan a mí, después de tantos años de combate, y llegamos a la actualidad. No la maté. Y Sylvie Gallet sigue, insiste, dice, ¿cómo va a vivir usted con esa verdad? ¿Cómo va a vivir con eso? Me acusan de cometer un crimen horrible, no soy un criminal, no estoy orgulloso, y presten mucha atención a lo siguiente, porque le piden explicaciones acerca del por qué mintió en estos 3 juicios, por qué cambió constantemente algunas versiones. Y él dice, no estoy orgulloso de haber mentido, me han reprochado tantas cosas, me quieren tratar de mentiroso, no importa, dice. Tant pis, dice, en francés tant pis significa así como, no me importa, y no me importa lo que piensen, no me importa lo que digan. Mentí, pero al menos sirvió para algo. Y esa frase llama mucho la atención, mentí, pero al menos sirvió para algo. Entonces, Sylvie le dice, ¿de qué nos puede servir que usted mienta? Nos permitió llegar a este punto, hacer más verificaciones. Yo creo que lo que él pretendía explicar es que al haber mentido y al haber generado estas dudas, todo esto llevó a que nos alargáramos a un tercer juicio y que él pudiera aportar más verdades, en sintonía con lo que ha declarado también Humberto Cepeda a la prensa, que dicho sea de paso, sigue entrando por este tribunal y a nosotros no nos pesca, no nos responde alguna pregunta, mientras que más temprano está citando a periodistas fuera del tribunal para así dar declaraciones. Pero bueno, si no quiere hablar con nosotros no podemos hacer nada. Y Humberto Cepeda había dicho que más allá de las mentiras o las contradicciones de su hijo, lo que él está intentando hacer en este tercer juicio es acercarse a la verdad. Bueno, dice, lo único que puedo hacer, no soy policía ni investigador, solo puedo responder para acercarnos a la verdad. Lamento desilusionarla, pero usted está equivocado. Partes de las declaraciones de Nicolás Cepeda, que intentó defenderse en todo momento, y el momento que tú mencionas, Andrea, cuando se quiebra, dice, soy alguien, ojo con esto, porque hay que saber de un poquito de filosofía, etcétera, para poder entenderlo. Soy alguien cartesiano, dice. Me cuesta expresar mis emociones, me cuesta después de años de ser visto como un asesino, no tengo palabras, es tanta mi conmoción, nunca vamos a saber quién es el asesino, porque yo no soy, al menos, yo ya hice de todo para llegar a la verdad. Y en ese momento sí, Nicolás rompe en un llanto desconsolado, llora durante algunos minutos, no puede contener la respiración, no puede seguir hablando, se sienta en el banquillo de los acusados y se agarra con las manos la cabeza, y ahí el juez dice, bueno, gracias señor Cepeda, hay un receso y seguimos más tarde con los alegatos. Roberto, ¿tú nunca lo habías visto desconsolado así? Lo habíamos dicho que él había llorado anteriormente, cuando mencionaba, por ejemplo, los golpes, cuando denunciaba los golpes que él recibió en la cárcel de Besanzón. Ahí llora, contando que la estaba pasando muy mal en la cárcel, pero primera vez que llora cuando cuando Sylvie Gallet intenta hacerlo confesar, después de insistentes preguntas, finalmente él rompe con este llanto desconsolado diciendo, yo no la maté, yo no soy el asesino. ¿Y ahí se acaba?
¿El receso ya no vuelven con él? No volvieron con él. No hubo más preguntas para Nicolás Cepeda. Hubo también, tuvo que responder también preguntas, perdón, me corrijo, Julio. Respondió ahí las preguntas de Sylvie Galé y después respondió las preguntas de los abogados, de sus mismos abogados, tendientes a siempre apuntando a establecer dudas razonables, que él respondiera a las preguntas de los abogados para establecer dudas razonables. De hecho, el abogado Román Vinzag, que está hablando en estos momentos en la Corte, le dijo al juez: si hay un micrómetro de dudas, no podemos condenar a este hombre ni siquiera a un día de cárcel. Y está planteando ahora en estos momentos, en un alegato que se cree que va a durar entre 1 hora a hora y media, las dudas razonables. Él dijo: ustedes no pueden determinar con certeza si Nicolás mató a Narumi en esa habitación, con qué arma lo hizo y cuándo lo hizo, porque solamente hay datos de contexto y no hay ningún dato preciso que pueda confirmar eso. Y si existe un micrómetro de sospecha, ustedes no lo pueden condenar ni siquiera a un día de cárcel. Lo que queda, Julio, ahora es los alegatos. Ya tuvimos toda la historia, todo el alegato de Sylvie Galé, que fue un alegato muy dramático, porque ella planteó su alegato hablándole a Narumi. En sentido figurado, obviamente, Narumi está desaparecida hace casi 10 años, pero ella hizo todo su alegato hablándole a Narumi. Ella dijo: Narumi, tú conociste a Nicolás, tú conociste a Arthur. Siempre le habló a Narumi en todo momento, lo cual le aportó un dramatismo muy grande a su relato, y terminó su intervención hablando incluso en japonés. Sylvie Galé habla perfecto inglés y también habla en japonés, lo cual obviamente acercó mucho a esta abogada, a la familia Kurosaki, y terminó hablando en japonés, haciendo y evocando recuerdos de Narumi, quien aún no se sabe absolutamente nada de ella. Esto, Roberto, ha sido como el juicio, tú decías el juicio final, pero como el juicio de la emoción. Están tratando de entrar en el corazón del jurado. Aquí hay gente que se ha puesto a llorar, Nicolás Cepeda, la madre también entendiblemente afectada, pero es como un juicio cargado de la emoción. Aquí no ha aparecido, ningún abogado ha llegado y ha dicho: aquí traigo la prueba que condena a Cepeda. Ningún abogado ha dicho: aquí tengo la prueba de que Nicolás Cepeda nunca estuvo ahí. Entonces, como que no hay nada técnico, científico que desbalancee esto. Y la justicia francesa hoy día está ahí viendo qué hace respecto de indicios y respecto de algo que no existe, que es una prueba que muestra al señor Cepeda quitándole la vida a Narumi. Exacto, Eduardo. Es que eso es verdad, y lo ha defendido el padre de Nicolás de forma pública, y es lo que plantea la defensa acá de Nicolás ante el tribunal. Es que efectivamente, a ver, la fiscalía arma el relato de este asesinato en base a los gritos de terror que se escuchan esa noche y las decenas y cientos de elementos que hemos aportado durante todos estos días. Pero claro, en un homicidio lo principal es primero determinar cuándo muere la víctima, dónde muere la víctima y cómo la matan. Y esos 3 elementos no existe la certeza científica de cómo pasó. Se cree que Narumi muere al interior de su habitación 106 porque esa madrugada se escuchan gritos de terror. Pero que se escuchen gritos de terror tampoco te da la certeza de que efectivamente era Narumi la que estaba gritando porque estaba siendo asesinada a esa hora. Ahora bien, claro, la fiscalía trata de recabar la mayor cantidad de datos posible, diciendo que son varios los estudiantes que a esa hora escucharon los mismos gritos a la misma hora, en tal piso, y trata de ir un poco armando este rompecabezas policial. Y se empiezan a sumar un montón de datos de contexto. El hecho de que Nicolás Cepeda vino a Europa y no le avisó a nadie, se estaciona frente a la residencia universitaria, la vigila durante varios días. Nicolás Cepeda va adaptando algunas versiones porque sabe lo que van a decir algunos testigos. Luego, en lugar de volver inmediatamente a Chile, pasa a ver a su primo. La situación del primo en Barcelona, yo creo que en todo esto también es clave, porque Juan Felipe Contreras, el primo de Nicolás, estaba realizando un posgrado. Él es médico y estaba realizando un posgrado en Barcelona en ese tiempo. Y Nicolás decide ir a verlo. Pasa 3 días con él en Barcelona. Y el primo, cuando Nicolás lo visita, después Nicolás se va y no pasa nada. Pero a los pocos días el primo se entera que Nicolás está siendo sospechoso de la muerte de su ex. Entonces ahí el primo lo primero que hace es llamarlo a Nicolás a Chile. Oye, Nico, le dice,
acá todo el mundo está diciendo en la prensa que tú eres el sospechoso número 1 de la muerte de tu ex, de Narumi. ¿Qué fue lo que pasó? Y él le dice, mira, no sé por qué están diciendo eso de mí, la verdad es que no, tranquilo, porque no pasa nada. Incluso en una conversación él le dice, igualmente yo estoy acá en Chile tranquilo, porque yo sé que no existe tratado de extradición entre Chile y Francia, así que si me vienen a buscar, no me van a tener. Se equivocó rotundamente Nicolás Cepeda, porque si bien no existe este tratado de extradición entre ambos países, si es que se realiza un juicio de extradición, sí el Estado francés puede obtener esta extradición. Y finalmente el primo se queda preocupado en Barcelona. El primo estaba junto a su pareja en Barcelona y ellos dos recibieron a Nicolás en su departamento en Barcelona y empiezan a conversar entre ellos, entre esta pareja, y se empiezan a preguntar, oye, pero cuando estuvimos con Nicolás, porque ya se había comprobado que Nicolás había estado en Francia, cuando estuvimos con Nicolás le preguntamos qué sabía de su ex polola japonesa, y Nicolás dijo que no sabía nada, que hace tiempo no tenía noticias de ella, cuando un día antes de encontrarse con el primo había estado con Narumi. Entonces se empiezan a hacer preguntas y empiezan un poquito a armar una lista de elementos que a ellos le parecieron extraños en su junta con Nicolás Cepeda en Barcelona. Y la policía catalana, por instrucción de las autoridades francesas, van a interrogar al primo porque se dieron cuenta que Nicolás había estado con el primo en Barcelona. Sí. Entonces los mozos de escuadra, la policía de Cataluña, interrogan a Juan Felipe Ramírez Contreras y le hacen preguntas sobre ese encuentro. Y Juan Felipe da algunos detalles, y acá hay algo muy extraño, porque Juan Felipe declara una vez ante los mozos de escuadra, ¿ya? Pasan algunos días, recuerda más detalles de ese encuentro con Nicolás y en vez de quedarse tranquilo en su departamento va a la comisaría a declarar una vez más lo que él recuerda de ese encuentro. Es decir, Juan Felipe declaró 2 veces ante los mozos de escuadra cuando nunca le pidieron que declarara una segunda vez. Los mozos de escuadra, la policía catalana se había quedado con la primera declaración y listo, pero resulta que Juan Felipe vuelve a declarar en una segunda oportunidad y ahí entrega detalles que llaman mucho la atención. Dicen, bueno, yo me junté con Nicolás, nunca dijo que había estado con Narumi en Francia, y me hizo preguntas algunas un poco extrañas, aprovechando mi conocimiento en medicina, me preguntó cuánto se demora un cuerpo en morir asfixiado. Por acá tengo la declaración completa de Juan Felipe, después la busco y la podemos revisar más en detalle. Pero el primo dice, bueno, Nicolás me hizo preguntas extrañas y esto se lo tengo que dar a conocer a la policía. 2 veces declaró el primo, chicos, ante la policía catalana, y todo esto, Eduardo, un poquito ya respondiendo a tu pregunta, forma parte de todos los elementos de contexto, sumado, por ejemplo, a las direcciones donde se conectaba el celular de Narumi. Todos estos elementos fueron recabados por la Fiscalía para decir, bien, yo no sé cómo, cuándo y dónde la mataron, pero todo esto envuelve a Nicolás Cepeda antes, durante y después de su viaje a Francia. Roberto, sería bien interesante, no sé si se habrá hecho esa diligencia, pero ¿y por qué fue la segunda vez? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo movió? ¿Qué recordó o qué necesidad tuvo de ir a entregar más detalles y pormenores en esa segunda ocasión, no? Porque después él no ha declarado más. Bueno, ahí hay otro elemento, Julio, muy extraño. ¿Por qué el primo de Nicolás, cuya declaración en Barcelona es tan comprometedora, por qué al ser citado para declarar en el primer juicio no declara? No aparece como testigo. En el segundo juicio tampoco lo hace como testigo. Él podría haber perfectamente haber declarado en forma telemática desde Chile y no lo hace. Y en este tercer juicio también estaba citado como testigo y no lo hace. ¿Qué pasó entre medio que el primo no quiso aparecer nunca más en todo esto? No lo sabemos, no lo sabemos. Tal vez alguna relación ya turbulenta con el resto de la familia por haber declarado lo que declaró.
No lo sabemos, pero lo cierto es que no ha querido aparecer. Yo he hecho intentos por comunicarme con él para ver si quiere dar su versión en los medios, pero ha sido realmente imposible. Creo que no quiere saber absolutamente nada con la prensa, no quiere saber absolutamente nada con venir a atestiguar acá. Ayer le preguntaron a Humberto Cepeda por qué el primo no había venido, porque ayer Humberto declaró, estuvo bastante tiempo declarando, y le preguntaron por qué el primo no había venido desde Chile en ninguno de los juicios a declarar. Y Humberto lo que dijo fue que, la verdad, desconozco. Yo le di a la justicia francesa todos los datos de Juan Felipe, le di su celular, su mail, para que se pusieran en contacto con él y pudiera venir, pero desconozco, dijo él, el por qué no vino. Roberto. A mí me da la impresión, y esto es una interpretación 100% personal, que obviamente debe haber habido un quiebre al interior de la familia, porque esta declaración del primo no jugó para nada a favor de Nicolás, y hoy es uno de los elementos tal vez más de peso en la acusación que pesa contra él acá en Francia. Tú decías, mencionabas esta solicitud que hace el fiscal, el pedido de 30 años. Y entiendo que el fiscal se refirió a quizás la dificultad mayor que tiene este caso y otros de personas desaparecidas, la ausencia del cuerpo, ¿no? Y él cita, entiendo, y lo veía en tu propio relato que haces por tu cuenta de X, que él cita incluso el caso de desapariciones en nuestro país. Él vincula la posibilidad de llegar a un veredicto en casos de personas desaparecidas cuyos cuerpos nunca se encuentran. Sí, hizo varias menciones a algunos casos ocurridos acá en Francia, donde finalmente se pudo condenar al acusado a pesar de no haber encontrado el cuerpo, pero él también da este detalle. Dice que Nicolás nació el año 90 en Chile. Chile, dijo acá el fiscal, un país que enfrentó una dictadura de 1973 hasta 1990 con tal cantidad de detenidos desaparecidos. Dio la cifra de detenidos desaparecidos en Chile, después dijo que durante el gobierno de Gabriel Boric esa cifra se había actualizado. Sin embargo, dice, Nicolás nació ya en un Chile libre, en un Chile democrático, y él mejor que nadie debe saber cuál es el peso de una muerte cuyo cuerpo nunca aparece. Hizo mención a esa historia. Y finalmente, bueno, un dato de contexto que yo creo que el fiscal también la usa para entregar un poquito de dramatismo y hacer valer más el peso o la gravedad de lo que se le está acusando a Nicolás. Bueno. Fue una intervención interesante la del fiscal, pero Andrea, te comento que si la comparamos con la intervención que tuvo Etienne Monteau en los dos juicios anteriores, no fue para nada igual. Etienne Monteau era un fiscal que vio este caso desde el principio, que viajó a Chile a buscar a Nicolás Cepeda para que lo pudieran extraditar. Etienne Monteau vivía este caso con una pasión que indescriptible. Gesticulaba, gritaba, le daba dramatismo a la historia, y claro, la familia Cepeda no lo quería para nada. Decían que la única hipótesis que siempre había seguido ese fiscal era la de Nicolás Cepeda, y por eso no querían para nada a Etienne Monteau. Y yo creo que en gran parte el hecho de haber estirado este caso tanto y haber llegado a un tercer juicio pretendía justamente esto, apartar a Etienne Monteau del caso, porque la familia sabía que Etienne Monteau iba a cumplir su plazo en la circunscripción de Besançon, y llegada a determinada fecha a Etienne Monteau lo iban a cambiar de zona. Lo iban a cambiar, de hecho ahora está trabajando en Grenoble. Lo cambiaron de Besançon a Grenoble y iba a ser otro fiscal el que iba a tomar el caso. Y eso los abogados de Nicolás Cepeda lo sabían. Entonces, recordemos que cuando Nicolás Cepeda se va a presentar al segundo juicio en Vesoul, llega sin abogado. Y entonces le dicen, bueno, señor Cepeda, usted va a tener que salir a buscar un abogado. Se consigue un abogado en 2 días. Llega el nuevo abogado y el abogado le dice, miren señores, yo recién acabo de tomar el caso, así que tengo que analizar 8.000 páginas de expediente, yo no puedo empezar mañana a defenderlo, así que usted me tiene que dar un plazo prudente para que pueda estudiar el caso. Y ahí pasa todo un año para que se realice recién el segundo juicio. Ahí ya la familia ganó un año. Después van a la Corte de Casación, logran una importante victoria en la Corte de Casación y logran estirar esto a un tercer juicio. Y en este tercer juicio ya no estaba más Etienne Monteau, que yo creo que era uno de los principales objetivos de Nicolás Cepeda, que Etienne Monteau no fuera más el persecutor en este caso. Y ojo, porque en algo sí obtuvo una victoria. Etienne Monteau que pedía cadena perpetua para Nicolás Cepeda, y ahora este fiscal pidió 30 años. Más o menos la cadena perpetua en Francia son 30 años.
sumando y restando, más o menos son los mismos 30 años. Pero es distinto pedir perpetua que pedir 30 años de cárcel, porque eso ya te permite acceder a ciertos beneficios en la cárcel que no son propios de la cadena perpetua. Así que va a ser muy interesante ver cómo toma esto el tribunal y si es que mañana opta por repetir la pena de 28 años, por ir por la pena máxima, que en este caso serían 30 años, o incluso podría salir en libertad. Y les digo algo más. Claro. ¿Qué podría pasar? Roberto. ¿Qué podría pasar? No sé si volvemos después con este tema. ¿Qué podría pasar si Nicolás Cepeda sale en libertad? Sí, volvamos con ese tema porque es bien interesante, porque tú dices, bueno, ganó un año todo, pero Cepeda preso. Claro. Sí. Claro. Igual Cepeda preso, o sea, se ha ido estirando el juicio, se ha ido estirando este veredicto final que, según palabras de Roberto, si se apura todo, podría ser hasta hoy día. Hasta hoy día. Bueno, así es que vamos a ver qué pasa si Cepeda queda en libertad. ¿Qué ocurre con él? Él puede demandar al Estado francés. Vamos a hacer un alto y volvemos de inmediato con eso. Esto es muy interesante, Julio. Presten mucha atención. Si es declarado inocente por este tribunal y es absuelto, no hay otra instancia. No puede apelar la Fiscalía, no puede apelar nadie para que haya un juicio y tratar de corregir o rever esa sentencia. Si es absuelto, si es declarado inocente, Nicolás Cepeda sale caminando por este tribunal y podría estar en condiciones de volver inmediatamente a Chile. Existe una leve posibilidad de que alguna de las partes puedan ir a la Corte de Casación, que es lo mismo que hizo la defensa de Nicolás Cepeda para forzar este tercer juicio. Y es lo que podría, en el caso de ser condenado una vez más Nicolás Cepeda, es lo que podrían hacer sus abogados, ir una vez más a la Corte de Casación, pero la Corte de Casación, al igual que la última vez, se pronuncia sobre un error de procedimiento. En este caso se pronunció sobre un error de procedimiento durante el segundo juicio. Los abogados de Nicolás Cepeda encontraron justo un detallito donde no se procedió bien durante el segundo juicio respecto a una prueba presentada y fueron a la Corte de Casación a decir, miren, acá se presentó una prueba que no se tendría que haber presentado, esto se hizo mal, así que hay que hacer un tercer juicio. Muchos creían, los expertos en leyes acá en Francia, decían es imposible que la casación acepte algo así en este caso, por lo que están pidiendo. Sin embargo, la casación sorprendió y dijo, se anula el segundo juicio y habrá un tercer juicio. Eventualmente, sí, Nicolás Cepeda es vuelto, Nicolás Cepeda es condenado una vez más, la defensa podría ir una vez más a la casación, pero gente muy ligada al caso me ha dicho que hasta el momento no se habrían encontrado errores de procedimiento en este tercer juicio. Tiene que haber un error, tiene que haber algo que llame la atención para poder ir a la Corte de Casación. Esto no es una apelación, decir, bueno, quiero que lo hagamos de nuevo, quiero apelar, quiero una segunda oportunidad. Podría haber un cuarto juicio siempre y cuando se encuentre que durante este juicio se haya hecho algo malo y la Corte de Casación decida una vez más anularlo e ir a un cuarto juicio. Pero hasta ahora lo que me han dicho gente que ha estado permanentemente acá adentro, gente muy cercana a las partes, me dicen, hasta ahora no hemos encontrado ningún error de procedimiento, así que sería muy difícil salir de este tribunal e ir a la casación para pedir que se anule todo. Así que, así como están las cosas hasta ahora, si Nicolás es absuelto, Nicolás vuelve, no sé si va a querer volver a Chile, pero Nicolás queda libre. Y si es condenado una vez más y no hay ningún error de procedimiento que permita ir a la casación, ya queda como una condena firme. Habría que ver si es que la familia de Nicolás Cepeda o sus abogados crean pertinente ir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Porque el argumento de la familia Cepeda es que ustedes no pueden condenar a mi hijo si no existe la evidencia de que Narumi está muerta y si no me pueden decir lo mismo que hablábamos recién, los elementos claves de un homicidio. Si ustedes no pueden determinar el cómo, dónde y cuándo, esto es imposible, es una locura que ustedes condenan a Nicolás a 28 años de cárcel. Yo voy a la Corte Europea de Derechos Humanos para quejarme de que acá se está cometiendo una injusticia. El otro día, en algunas declaraciones a la prensa, Humberto dijo que bueno, esto ya depende de los abogados de Nicolás. Ellos van a tener que analizar si es pertinente ir a la Corte Europea de Derechos Humanos para poder extender aún más todo eso.
Habrá que ver de quién depende la decisión, si depende de los abogados, si depende de la intención de la familia. Tal vez van a querer cambiar de abogados y buscar alguno que sí quiera ir a esa corte, no lo sabemos. Roberto. Pero hasta ahora esas son las posibilidades, chicos, que se barajan en este caso. Como les decía, entre hoy y mañana ya se conoce la sentencia. Hasta ahora hemos hablado de dos posibles escenarios, ¿cierto? Que son muy evidentes, que sea condenado a lo que está pidiendo la Fiscalía de 30 años de cárcel o que sea absuelto. Pero ¿podría haber algún resultado intermedio, por ejemplo, si es que no se acredita la premeditación y queda como un homicidio sin premeditación que cambiaría también el nivel de la pena? ¿Eso es algo que se evalúa? ¿Es posible o lo ven poco factible? Totalmente, Andrea. Como les decía recién, a diferencia del fiscal anterior que pidió perpetua, esta vez el fiscal pide 30 años. Y desde la defensa, desde la abogada, Silvi Calera, la abogada de la familia Kurosaki, me decía, pucha, esto cambia el escenario, porque él pidió 30 años como máximo. Claro. Esa es la pena máxima que están pidiendo. Y de ahí podrían darle los mismos 28 o le podrían dar 25, 24, 20, 15, 10. Recordemos que él ya hace un poquito más de 5 años que está detenido acá en Francia. Entonces, si le dan... por decir algún número, si le dan 20 años, ya hay que restarle los 5 que ya ha estado en la cárcel acá en Francia, serían 15 años. Eso también hay que determinar si es que en la sentencia se da un tiempo mínimo sin poder optar a un beneficio en la cárcel. Es decir, por ejemplo, te doy 30 años, pero con una sûreté, se dice en francés, con donde durante 22 años tú no puedes pedir ningún tipo de privilegio o de beneficio. Eso sin también está por verse, si es que otorgan ese plazo. Sin beneficios, con beneficios, o durante cuántos años no puedes pedir los beneficios. Todo puede pasar el día de mañana. Y acá obviamente, a ver, es el tema del que hablamos todo acá, Julio. Cuando comemos con los colegas, en los pasillos, siempre comentamos qué va a pasar. Y hay todo tipo de versiones. Hay quienes dicen que la defensa en esta oportunidad, en este tercer juicio, ha sido férrea para defender las dudas razonables y que han intentado al menos convencer de algunas de ellas para que la pena sea menor. Y hay incluso algunos colegas que dicen que la pena podría ser incluso mayor por el hecho de que Nicolás forzó un tercer juicio y que llevó esto al extremo, que no reconoció absolutamente nada, que no confesó nada, que no dijo dónde está el cuerpo de Narumi. Así que bueno, porque hay una tendencia también de esta corte en Lyon en que las penas son incluso más pesadas que en la apelación. Así que podríamos estar también en un escenario donde acepten finalmente los 30 años pedidos por el fiscal. Y dicho ese paso, y les doy la palabra, el presidente del tribunal, lo que yo he podido ver en las distintas audiencias acá en el Palacio de Justicia en Lyon, yo he visto que el presidente del tribunal le contesta permanentemente o rebate permanentemente las respuestas de Nicolás Cepeda. Cuando Nicolás de Cepeda dice una cosa, ayer tuvieron un intercambio bastante fuerte en relación a las fotos que aparecieron de un merodeador alrededor de la residencia. Tuvieron un intercambio bastante fuerte donde da a entender el presidente del tribunal que no le está creyendo a Nicolás Cepeda, lo que podría dar indicio que eventualmente la sentencia podría ir en la línea de la culpabilidad de Cepeda. Ojo, esto es algo que yo he visto acá adentro. No estoy diciendo que yo quiero que pase eso o quiero que pase lo contrario. Lo he visto acá, que el presidente del tribunal se ha enfrentado fuertemente a Nicolás, y eso indica que más o menos el presidente del tribunal al menos ya tiene una idea formada. Pero ojo, hay más jueces profesionales y civiles que también van a tener que tomar esa decisión. Ese es un punto importante para recordarlo, Roberto, ¿no? ¿Cómo se toma esta decisión? Y por qué muchas veces se apela a aspectos que no son propiamente de la investigación, sino que más emocionales, y justamente tiene que ver con eso, con convencer a veces desde una cosa más emocional a quienes van a tomar la determinación respecto a un caso como este. Tenemos además, Roberto... Sí, dale. Sí. No, es que tenemos detalles. No, les decía que, claro, hay 3 jueces profesionales, y 13 jueces civiles. Sí. Y al final, claro, hay argumentos jurídicos, como esto de las dudas razonables, pero bien dices, Andrea, hay todo un lado emocional, y hay en el jurado civil, ellos no son abogados, no son jueces, es gente de a pie que tiene distintas profesiones y que escuchan la historia y que pueden conmoverse desde otro punto de vista que no es el jurídico solamente. Pueden tomar su decisión en base a la historia, a
la relación turbulenta que tenía Narumi con Nicolás, una serie de factores que van a ser tomados por ello para finalmente decir, ¿es culpable o es inocente? Claro, por eso es tan importante lo que hacen los abogados, ¿no? Esta teatralización que hace la abogada, que le habla a Narumi y todo, en el fondo también busca cautivar a ese público objetivo, entre comillas, ¿no? La gente que no está especializada en derecho, pero que lógicamente se conmueve con el caso. Te decía que tenemos detalles de lo que declaró Nicolás Cepeda, lo que tú nos comentaste precisamente, Roberto. Mira, ahí está Ana Andrea. Claro, ahí está cuando le pregunta a la abogada de la familia de Narumi, que es la misma abogada de Artur del Pico, lo que nos decía Roberto, y le pregunta directamente a Nicolás Cepeda hoy, ¿qué sientes cuando piensas en Narumi? ¿Acaso aparece a menudo en tus sueños? Y él dice, no me atormenta. Para mí, cada persona que conocemos en la vida nos deja algo, nos acompaña en nuestro camino. En cierto modo, verla en mis sueños es una forma de seguir presente. Narumi es alguien a quien amé sincera y profundamente, con todos mis defectos. Creo que la hice feliz en ocasiones. Lamento no haber sido mejor para ella. Ahí la abogada intenta, que es lo que nos contaba Roberto, ¿no? Intenta presionarle un poco más para ver si él puede entregar algún antecedente, si hay un cambio en su declaración. Y ahí le dice, es importante que seas una buena persona. ¿No podrías hacer algo bueno y contarnos qué pasó en el dormitorio? ¿Crees que tu conciencia te lo permitirá después de lo que has hecho? Lo cuestionó directamente y Nicolás Cepeda dijo, tienes razón, estoy haciendo todo lo posible para... Y ella dice, creo que este es el momento. Y Nicolás Cepeda le dice, creo que lo mejor para todos es acercarse a la verdad. La abogada le pregunta, ¿tienes la verdad? Y Nicolás Cepeda le dice, les he dado mi verdad. Entiendo que no les satisfaga, pero yo no la maté. La amaba profundamente. Soy incapaz de hacerle daño. Y finalmente, insistió en ese punto, fue explícito y dijo, no, yo no maté a Narumi. Yo no la maté, te están engañando, a todos nos están engañando, no soy un criminal. Hace años me dijiste que querías ayudarme a encontrarla, pero nunca dejaste de mentir, no me ayudaste, no ayudaste a Narumi, replicó la abogada de la familia a Nicolás Cepeda. Esto le perseguirá el resto de su vida, señor Cepeda, le dijo la abogada de Narumi. En un momento de muchísima tensión, Roberto, ahí tú nos decías, ¿no? Un momento complejo para Nicolás Cepeda. Notable, un momento notable del Mira, Andrea, del juicio. Y les voy a pedir si me pueden ayudar a analizar lo siguiente. Acá hay dos escenarios cuando él dice lo que acaban de leer. Pongámoslo en el escenario de que efectivamente él mató a Narumi. Pongámonos en ese escenario. Imagínense todo un tribunal mirándolo, esperando una confesión y una abogada que está tratando de insistirte en que confieses, una abogada que te está presionando con un tono muy dramático, apelando al recuerdo emotivo de quién fue Narumi, apelando al recuerdo de esa mujer que tú tanto amabas, apelando a ese recuerdo de esas 30 horas de amor en la habitación. Ella hace ese trabajo muy bien, Silvi Gale. Imaginémonos que él efectivamente está siendo presionado de esa forma para que confiese finalmente algo que todos queremos saber, que es dónde está Narumi, y finalmente, cuando toda la sala piensa que ya es tanta la presión que tiene sobre él, que finalmente va a decir algo para poder darle esa respuesta a la familia Kurosaki, que está ahí sentada en la primera fila, mirándolo atentamente, esperando alguna respuesta, uno piensa, listo, en este momento lo dice. Sin embargo, él respira, toma aire y dice, yo no la maté, no soy el asesino. Y sigue con su verdad continuamente, muere con su verdad. Pongámonos en el otro escenario, donde él no haya sido el responsable, entonces ahí se abre un abanico de posibilidades, donde si tú dices, bueno, si no fue Nicolás Cepeda finalmente el que dio muerte a Narumi, ¿qué fue lo que pasó con Narumi? Porque Nicolás plantea, yo me fui de esa residencia universitaria el 6 de diciembre de madrugada, y Narumi estaba con vida, y Narumi me dijo que me iba a contactar, pero nunca más me contactó. Yo me fui a un mall en Dijon y le compré un pasaje en tren de Besançon a Lyon, se lo mandé por mail y después nunca más me contactó, ni siquiera para darme las gracias. Entonces uno dice, bueno, si esa respuesta de Nicolás es verdadera, ¿qué pasó con Narumi? Ahí aparece la teoría que plantea la defensa de los evaporados.
donde señalan que en Japón al año hay 100.000 evaporados, que son por lo general japoneses que están perseguidos por las deudas y que deciden evaporarse, desaparecer, no suicidarse, pero sí enfrentar una nueva vida. Esa teoría yo les diría que está completamente descartada, porque sabemos que en la habitación de Narumi estaban prácticamente todos sus ¿para qué? Elementos personales. Claro, ¿evaporarse para qué? Sí, claro, problemas económicos no tenía, estaba cumpliendo su sueño de estudiar en Francia. Hasta en Japón, evaporarse es por una razón, ¿no? Deudas, problemas importantes familiares, laboral. Presiones laborales. Sí. Entonces hay un móvil, digamos. Sí. Acá ya no tenía ningún móvil para desaparecer. Sí. Que ese es el problema que finalmente ha enfrentado. Claro. Entonces, Cepeda siempre. Desaparecer no. Claro. Y uno dice, entonces llega, tal vez lo podríamos pensar que ese día 6, 7 llegó Arthur del Piccolo y la mató porque se dio cuenta que le había sido infiel con Nicolás. Podría ser entonces una sospecha que se intenta también instaurar de que Arthur, habiendo sido traicionado y engañado, decide terminar con la vida de su novia. Muchas preguntas se abrirían si es que finalmente se acredita y el tribunal le cree a Nicolás. Pero solamente, Eduardo, antes de darte el pase, yo quería leer acá una frase que dijo el fiscal. En su alegato dice lo siguiente, él plantea, hay 3 razones, esto lo dijo el fiscal, hay 3 razones por las que un hombre pretende terminar con la vida de su pareja, dice. Es cuando la víctima le dice que lo quiere dejar, es cuando finalmente lo deja, o es porque la víctima rehizo su vida con otro hombre. En este caso se cumplen con esas 3 razones. Narumi le había dicho constantemente a Nicolás que lo quería dejar, que no quería seguir con él. Finalmente lo deja para poder finalmente estar tranquila en Francia, encarando esta nueva relación con Arthur del Piccolo. Y finalmente la víctima rehace la vida con su pololo, con Arthur del Piccolo. Y es finalmente que en ese escenario Nicolás Cepeda, sin avisarle a nadie, aparece en Francia y estaciona su auto frente a la residencia universitaria. Me leíste la mente, te iba a preguntar cuál era el móvil que planteaba la Fiscalía. Porque claro, puede que no tengas el cuerpo, puede que no tengas la ciencia diciéndote, mostrándote esto pasó, pero algún móvil tienes que plantear para sustentar tu teoría. Y el móvil de la Fiscalía es justamente la irrupción de otra persona. Roberto, ¿te llama la atención lo que está pasando ahí? Cuéntanos. Claro. Va saliendo la gente. Sí, porque miren, sí, ¿y saben quién está saliendo? Es la diputada Orsini, la ex diputada Orsini. Es Maite Orsini. Esto es una sorpresa. Sí. Miren quién está acá. Miren quién está